Hola muchedumbre, espero que estéis bien. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, según a la hora que me veáis. Pues aquí empieza todo. Quisiera deciros y pediros perdón porque en la introducción os dije que os iba a poner en contexto de lo que íbamos a hablar, pero se me pasó por alto. Hablando, se me pasó. Entonces ahora os pondré en contexto a los que estéis viendo el vídeo. Y en esta serie vamos a hablar de mente. Pero no, a ver, no de mente de loco, de demente. O sí, no lo sé. La verdad es que no lo sé. Me refiero a la mente, al cerebro, a muchas partes que no conocemos o no han querido que las conozcamos, pero que están ahí, que a veces se activan, y es cuando no le encontramos explicación, porque tampoco nos han enseñado una explicación. Al no conocer esas partes del cerebro, cuando se activan son algo nuevo para nosotros, es algo extraordinario, digamos. Aunque para mí, aunque le llamen sobrenatural, para mí es natural. Sobrenatural es la palabra que usamos o se usa para llamar a algo que no es del todo natural, pero realmente es natural. Si sucede dentro de nuestro cerebro, es natural. Lo que no es natural es que no sepamos, es que desconozcamos esas partes del cerebro. Eso es lo que no es natural. Creo que se me entiende, ¿verdad? Y ahora empezaremos con el tema en cuestión. Como os dije en la introducción, yo no soy experto en ningún tema de estos. Ni soy divulgador, ni periodista, ¿vale? Ni comunicador. No soy experto. No soy psicólogo ni parapsicólogo, que tenga ciertos conocimientos. Ni físico, ni científico, aunque también pueda tener ciertos conocimientos. Y mucho menos ya entramos en temas de física cuántica, que ahí los conocimientos que pueda tener yo pues son como que poquitos. Como que vamos a dejarlo que no tengo ni pajolera idea, ¿no? Entonces es complicado para una persona como yo explicar o interpretar muchos de los temas de los que voy a hablar. Bueno, entonces ya ha quedado claro que vamos a hablar del cerebro. Aunque haya gente que no sepa muy bien lo que es. Nadie sabemos muy bien lo que es. Ya digo, hay partes desconocidas. Me refiero a que hay gente que lo desconoce por completo. En general, el cerebro. O sea, no sabe que. No saben que lo tienen ahí. Pero el resto de personas lo tenemos limitado. Siempre se ha dicho que utilizamos poco más de un 10% del cerebro. Hay un 90% ahí que no os podéis llegar a imaginar lo que puede salir de ahí o lo que se puede llegar a conseguir conociendo ese 90% del cerebro que no conocemos. También vamos a hablar, porque va relacionado con la energía. Cerebro, persona, energía. Bien, todo va unido. Si me perdonáis un segundo.
Continuamos. Os voy a hablar del personaje principal de esa historia. Habíamos quedado que se llamaba Agustín, se llama Agustín, o le vamos a llamar Agustín. Agustín es un muchacho, era muchacho, bueno, hoy en día era muchacho, fue un niño, hoy en día ya es una persona adulta, tiene casi 50 años. Y como os dije en la introducción, no quiero extenderme mucho, entonces lo voy a hacer lo más... Voy a contar lo que yo creo que es más esencial o que es que no sé cómo explicarlo bien, o que va a relación con la historia, o sea, va a relación con los hechos, tiene relación con los hechos, a eso me refiero, ¿vale? Pequeños detalles que, ¿vale? Que pueden tener relación con los hechos. No os voy a contar la vida, claro, efectivamente, de Agustín, ¿no? Simplemente. Pero bueno, Agustín era un niño, ya de niño. No sé si eso posiblemente pudiera influir o no influir, que yo creo que influye bastante. Y luego os explicaré por qué. Era un niño, decían tímido, ¿no? Decíamos tímido en aquella época, ¿no? Es un niño tímido y tal. No era timidez lo que tenía, sino ya desde pequeño el mundo de los adultos no acababa de estar del todo a gusto. Tampoco era miedo, ¿eh? O sea, él estaba a gusto con su madre, con su padre, con sus hermanos y tal, con la familia y tal, de vez en cuando, pero incluso ahí había veces que también se aislaba. Cuando venía alguna visita, algún vecino, siempre se aislaba en su habitación, se escondía en su habitación, se encerraba. Muchas veces su madre tenía que ir a llamar a la puerta, que eso le daba, a Agustín le daba mucha rabia, ¿no? Porque le daba mucha vergüenza, ¿no? Que venía a llamar a la puerta y decía, corre, sal, Agustín, que sal a saludar, ¿no? Que ha venido visita. Y a él le cohibía mucho, ¿no? Las conversaciones de los mayores, ¿no? Ay, cómo has crecido, ay, cómo y tal, ¿no? Eso a él como que no. Veía el mundo de los mayores, ya lo veía de una manera que no acababa de... No de entenderlo, sino de sentirse a gusto, ¿vale? Él notaba ahí algo. Era un chico que se aislaba mucho, ¿bien? Tanto en casa como en la calle, ¿vale? Le costaba mucho no relacionarse, sino que le aceptaran, ¿bien? Porque era muy diferente al resto de niños, ya de niños. Era el niño raro, ¿vale? El que pensaba en cosas que no pensaban los otros niños. Era un bicho raro. Hoy en día igual, ¿eh? Los tiempos no han cambiado en ese aspecto. Se aislaba, se encerraba en su cuarto y él estaba en su cuarto y estaba feliz en su mundo. Y yo creo que eso lo tenemos todas las personas. Lo de encerrarnos en nuestro mundo perfecto, donde nadie nos molesta, donde estamos nosotros solos y donde el mundo que nos rodea es el mundo que a nosotros nos da la gana, ¿no? Agustín, su mundo era pues sus aficiones o lo que fuera, ¿no? Pero se aislaba de ese mundo. Y ahora, lo que os he dicho antes, ¿no? El porqué de esto, ¿no? ¿Por qué puede influir después en todos los sucesos? Y es porque creo, hace poco lo hablaba con una amiga también, y me dijo que sí, tiene razón. Y es que hay personas que ya desde niños, como Agustín, tienen un sentido para distanciarse del sistema porque ven que el sistema no es su mundo ideal que tienen en la cabeza, como tenemos muchas personas. No es el mundo perfecto. Y ya de niños se dan cuenta. Por eso se aíslan.
como se dice hoy en día, se salen de la Matrix ya desde niños. Posiblemente, por eso os cuento esa anécdota de Agustín cuando era niño, porque posiblemente eso influya posteriormente. Ya de niño Agustín tenía esa conexión con la naturaleza que tenemos todos y nos la roban. Hacía cosas que... y tenía... Os voy a explicar, por ejemplo, una cosa que tenía, que era... Él estaba jugando en casa tranquilamente y hablaba poco. Él estaba ahí en un rincón jugando y de repente solo decía, exclamaba a su madre, mamá, viene fulano, ¿no? O sea, viene tal hermano, o viene papá, o viene la abuela. Y a los 2 minutos entraban en la puerta, abría la puerta y entraba la persona. La primera vez, bueno, la segunda, pero cuando ya eran tantas veces, la madre de Agustín realmente se llegó a preocupar. A decir, ¿por qué este niño adivina esto? Se lo comentó a su padre y hablaron con él. Agustín lo veía como algo normal. Veía insisto en lo de antes, ¿no? Lo de no comprender el mundo de los mayores, en ver que no, en decir, a ver, si para mí es normal, ¿por qué me lo estáis preguntando? Como si fuera algo extraordinario, ¿no? Eso es lo que pensaba Agustín, siendo un niño de 6, 7 años más o menos. Y Agustín le dijo a su madre, porque su madre le preguntó, dice, pero a ver, ¿me puedes explicar por qué siempre adivinas 2 minutos antes quién va a entrar por la puerta de casa? Y Agustín, ya os digo, extrañado por la pregunta, como diciendo si es natural, ¿no? O sea, es algo que yo lo hago porque, no sé, o sea, él pensaría que, como diciendo, vosotros también lo hacéis, ¿no? Si lo hago yo. Pero no, son cosas que de pequeños las tenemos y luego nos las roban. Por eso luego a los mayores, a los adultos les extraña ver esas cosas en algún niño. Lo ven como algo sobrenatural. La cuestión era que Agustín le dijo, mamá, lo único que pasa es que oigo el ruido de las llaves cuando están abajo en el portal. Estamos hablando de hace casi 40 años, ¿eh? No había tanto ruido en las calles, etcétera, ¿vale? Entonces el niño escuchaba las llaves abajo en el portal, cuando abrían el portal, y se conocía cada sonido de cada llavero, de cada manojo de llaves, de cada persona de su casa. Simplemente eso, y para él era natural. Entonces él escuchaba en el portal las llaves de tal hermano y decía, mamá, viene tal hermano. Claro, a los 2 minutos subía para arriba, abría la puerta de casa y entraba. Bien. Con los años, ya de adulto, Agustín tuvo una gata. Y la gata hacía exactamente lo mismo. ¿Vale? Y la madre de Agustín le dijo un día a Agustín, la gata, siempre que, dice, un rato antes de que venga, se pone en la puerta de la casa, en la puerta a esperarte. Y se lo dijo, le dijo, mamá, eso es lo mismo que yo hacía cuando era pequeño, ¿te acuerdas? Digo, la gata, le dijo la gata, escucha mis llaves, se conoce mis llaves y sabe que estoy subiendo. Por eso me espera a la puerta. Lo que pasa es que la gata no habla. Y Agustín era un niño, ¿no? Agustín se lo dijo a su madre. Eso era simplemente lo que hacía. Y eso es lo que nos va robando esa conexión que tenemos con la naturaleza, con los años. Esas son las partes del cerebro que nos van capando, inutilizando, como otras muchas más, ¿no? Como otras muchas más. Eso es simplemente una anécdota que de Agustín, de cuando era pequeño, tenía otras anécdotas, pero ya de pequeño, aparte de todo lo que se contaba, que se aislaba, que tal y cual, ¿no? Él tenía su mundo, él tenía su manera de ver el mundo y no era la que
tenía el resto de personas, o la mayoría del resto de personas, ¿no? O sea, encajaba con muy poca gente. Siempre, toda su vida, durante toda su vida, encajó con muy poca gente. Muy poca gente le llegó a entender de verdad. Siempre fue el raro, el medio loco. El que piensa cosas que no piensa los demás, ¿no? Simplemente por pensar en el mundo en el que vives, ¿no? Por aprender a saber en el mundo en el que vivimos. Por eso hay gente rara, yo, Agustín y mucha más gente, pues que siempre seremos los raros, ¿no? El pobre Agustín ya de pequeño, bueno, pobre Agustín no, perdón, Agustín de pequeño, ya de pequeño, todo eso que os he contado también tenía sueños, como todo el mundo, ¿no? Y para él era normal, pues como todo el mundo, ¿no? También tenía los típicos déjà vu, que luego ya de adulto los dejó de tener. Es peculiar. Solo lo tenía cuando era niño. Y él tenía el típico déjà vu, ¿no? La típica sensación que hemos tenido todos de ese segundo que dice, ostras, parece que esto ya lo he vivido. Es una fracción de segundo. Hay muchas explicaciones para el déjà vu. Los psicólogos dicen que es unas milésimas de segundo que el cerebro retrocede y parece que ya la hayamos vivido, pero es un fallo del cerebro. Otros dicen, ya entramos en la física cuántica, que es un fallo de la Matrix, de la programación, ¿vale? Cada uno que piense lo que quiera. Pero él ya de pequeño también lo veía como algo natural porque comentándolo con otros niños también lo tenían, ¿no? Entonces él entendió que si otros niños también lo tenían, aunque no fueran todos, era algo natural, ¿no? Como yo qué sé. Como otra cosa que puede tener cualquier otro niño, ¿no? Pero en esos sueños que tenía, él ya de pequeño se daba cuenta que todos los sueños no eran igual. Y esto es lo más difícil de explicar. Por eso digo que esto es muy difícil de explicar, todo lo que os voy a explicar. Él tenía sueños, los recordaba, pero no le daba importancia. O sea, bueno, un sueño no tiene importancia, es un sueño, no tiene significado, no tiene... Pero había veces que había sueños que él notaba algo. O sea, él los notaba diferente a los demás sueños. O sea, eran iguales, se acordaba igual cuando despertaba, pero notaba algo, ¿vale? Que no sabía qué era. Como que se le marcaba más ese sueño, como si ese sueño le quisiera decir algo. Lo que pasa es que de pequeño no lo sabía interpretar. Lo interpretó luego de mayor, ¿no? Ya de pequeño, luego de mayor lo recordó, ¿no? Que de pequeño, con 10, 11, 12 años por ahí, y no fue un sueño, ni un sueño lúcido, ni un viaje astral, ni nada de eso. Es lo típico que hacemos todos cuando nos vamos a dormir. Bueno, todos no, casi todos. Que es antes de dormir, meditamos un poco, reflexionamos un poco, ¿no? Sobre lo que hemos hecho mal, lo que tenemos que hacer, sobre nosotros mismos, ¿no? Lo que tenemos que cambiar, lo que todo el mundo lo hacemos, ¿no? Cuando nos vamos a dormir, estando despiertos, antes de dormir. Mientras intentamos conciliar el sueño. Agustín, una noche, con esa edad que os comento, su mente empezó a divagar, porque a veces la mente divaga sola, ¿no? Empieza a irse por ahí y estás despierto, pero estás pensando cosas que tú a lo mejor no quieres pensar, que te vienen. Y él comenzó a pensar, y como en los típicos casos que dicen que antes de morir ves la vida pasar en un segundo, pues él en ese divagar, antes de dormir esa noche, durante un momento, no durante un segundo, pero durante todo ese rato que estuvo divagando, estuvo viendo su vida futura. Bien. O sea, estuvo interpretando y diciendo, a ver, soy el pequeño de una familia, posiblemente va a pasar esto, 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 y voy a acabar así cuando sea mayor.
Y os digo una cosa. Agustín, en el momento, bueno, lo interpretó como un pensamiento más, ¿no? Realista, porque él pensaba que tenía razón, ¿no? Pero un pensamiento más, o sea, tampoco le dio la importancia que le tuvo que dar, ¿no? Fue todo de mayor. O sea, todo lo que le sucedió a Agustín lo fue comprendiendo según fue creciendo. Como cualquier persona, de pequeño no tenemos la capacidad intelectual como para entender y explicar muchas cosas. Incluso de mayores tampoco la tenemos. O por lo menos yo. Agustín tampoco. Entonces fue aprendiéndolo y deduciéndolo según iba creciendo. Todo esto que le pasaba cuando era un niño. Y creo que hasta ahora, porque si no el capítulo es muy largo, creo que hasta ahora ya os he contado de lo que vamos a hablar, ya os he hablado un poquito de los principios de Agustín. Y me disculpáis otro segundo. Con esto hago el humo de los efectos especiales. Aquí ni máquinas de esas de humo ni... No. Con cualquier cosa se puede hacer cualquier cosa. No hace falta... En la sencillez es una frase que siempre repito muchas veces. En la sencillez está la grandeza. Hasta otra muchedumbre. Hasta el siguiente capítulo. Espero que estéis bien, que durmáis bien, o que tengáis un buen día, según a la hora que me estéis viendo. Ya sabéis que se os quiere y os espero en el próximo capítulo. Hasta luego.